Bueno, como iba hablando, los mayas ya tenían una forma de gobierno, una forma de regirse y que queda claro y demostrado en el libro. Y en la obra hay otro aspecto que me llamó mucho la atención y fue que constantemente se utilizan los sinónimos y los antónimos en toda la obra. Podría decirse que cuando estás hablando de, cuando él menciona día, luego menciona noche, en algunas partes donde dice lo que era la tierra nueva, la tierra vieja, él hace constantemente referencias a todo lo que es nuevo, todo lo que es acaba de empezar, también acaba de terminar. Investigando yo, usando un poco la lógica, me quedó, entiendo yo o entiéndase lo que interpreto de la obra es que ahí representaba la cosmovisión maya, porque la cosmovisión maya todo es un ciclo y todo lo que es arriba, todo lo es abajo, todo lo que empieza está terminando, todo lo que es nuevo es viejo. Entonces, ese aspecto de la cosmovisión maya queda muy marcado en toda la obra. También cabe mencionar que queda marcado el hecho de que se utilizan muchos sinónimos: valiente, tenaz, rencoroso, odioso. Lo menciona y es referente en toda la obra, y también es otro aspecto de la cosmovisión maya que le daban muchos denotativos a las personas, eran muy, se puede decir, declamativos a la hora de hablar de sus héroes. Voy a hablar un poco de la obra. La obra se sitúa así. Empieza el primer acto. Está bailando el varón Achí o Rabinal Achí. Bueno, antes de explicar la obra, solo voy a explicar algunas terminologías o etimología. Rabinal, palabra rabinal quiere decir caballero varón. Achí quiere decir eh, escogido, diferente. Entonces se podría decir que Rabinal Achí quiere decir varón escogido o varón diferente. Eh, También se utiliza la palabra rabinal para el texto, para el texto queché o quiché. Y ya dijimos que rabinal quiere decir varón o caballero. Y entonces queché quiere decir entre florestas o de grandes florestas. Entonces el caballero de las grandes florestas se podría entender por queché. Son los personajes más importantes de la obra, como mencioné anteriormente. Está una princesa que es la señora de las plumas y de las flores y de los pajarillos, menciona, que también sale en la obra. Están algunos dioses que empiezan con Rahuajal, así se pronuncia, o así se dice. Entonces está Rabinalachi, en la obra empieza que él está bailando en medio él en medio de un montón de personas, sirvientes se podría decir, cuando llega de pronto el rabinal el queché y intenta con su lanza como puyarle o simula puyar a Rabinal Achí. Entonces empiezan a dialogar, a exclamar. Empieza Queché a, empieza Queché a decirle quién es, y le dice que él viene de una montaña del norte. Cabe mencionar que por el libro están situados arqueológicamente uno en Quiché y el otro en Totonicapán. Por eso también Rabinal H se le llama el Rabinal de Totonicapán o baile el Tum. Queda cerca, los dos municipios quedan bastante cerca, y cabe mencionar que son municipios, para los que tenemos la oportunidad de conocer Quiché y Totonicapán, municipios bastante verdes, bastante llenos de vegetación. Están Sierra Madre o de los Cuchumatanes, que pasa por ahí, y uno cuando vea es un paisaje hermoso, no tanto de dimensiones urbanas, sino precisamente por eso, porque es un paisaje muy natural, todo es muy natural. Y cabe mencionar que esta es una de las regiones del país donde más se sitúan las comunidades indígenas. Entonces está el Rabinal Queché diciéndole que él salió a buscar a las montañas porque donde él vivía no había comida, sus niños estaban muriendo,
y él salió a ver si podía llevarse unas montañas. Obviamente está hablando de una forma, no, se me fue la palabra de la mente, está hablando de una forma figurativa, exacto, gracias, de una forma figurativa porque no se puede llevar una montaña, ¿verdad? Sino, en teoría el libro menciona que se quiere llevar las montañas, que se quiere llevar los valles, que se quiere llevar los montes, pero obviamente eso no lo puede hacer. Lo que él realmente quería tal vez es conquistar. Si vamos a un contexto histórico, el libro tal vez lo que Rabinal Queche quería era conquistar las tierras de Totonicapán, porque son mejores tierras para vivir que donde él está. Cabe mencionar que él menciona que tiene oro, que tiene plata, que tiene guirnaldas, que tiene sandalias, pero también está la contraparte, que se está muriendo de hambre su pueblo. O sea, entendés entre líneas que su pueblo tiene hambre, que sus niños están muriendo, que sus niños son cojos, que sus niños son mancos, que sus niños son tuertos, y que cuando los mandan a la montaña, que ese es otro paréntesis ahí, parece que hay costumbre de mandar a los niños a la montaña para ver qué tan validosos son. Cuando los mandan a la montaña, los niños dicen que de uno o dos que mandan no regresan, y de uno o dos que van a los peñascos tal vez uno regresa, y de los que van a las murallas tal vez uno regresa. El, el libro está dividido por capítulos, son como dije 18, pero por partes, y son 4 partes. Dos se sitúan a las afueras de la fortaleza, que se podría entender algún tipo de sitio arqueológico donde se sitúa la obra, y dos adentro de la fortaleza, porque llegan en las dos partes donde llega el rey Queche enfrente del gobernante, y esas son las dos que se sitúan en la obra dentro de las murallas que mencionan ahí, que vuelvo y repito, tal vez es algún tipo de sitio arqueológico. Pues empiezan a golpearse, a, resumiendo todo el libro, se empiezan a pelear, se puede entender, y menciona menciona el libro que el rey Queche, el varón Queche, le hizo algunos males antes al pueblo de Rabinal, que fue el primero, fue que simuló ser un coyote, ruidos de coyote, de ardilla, para llamar a niños. Cabe mencionar que el libro menciona que los niños descendientes de Izabal eran niños blancos. Eso era antes de que llegaran los españoles, es curioso, ¿verdad? Pero menciona que eran niños blancos, 9 o 10, siempre hacen aproximaciones para, ahí es donde se expresa el pensamiento maya, donde dicen 9 o 10, no dan un número exacto, no tienen una verdad absoluta. En el libro nada es verdad absoluta, todo es variable. Un aspecto, como dije, bastante de la cosmovisión maya. Entonces, eh, agarran a los 9 o 10 niños y los secuestran en el libro. Luego de eso, el rey Quebe agarra a su gobernante y a su gobernante y a sus sirvientes, y mata a los sirvientes, y pensaba matar al gobernante. Y en eso llegó el héroe de esta historia, el Rabinal Achi, que liberó al gobernante. Entonces, ah, esos son los males que le hizo antes el rey Queche. Pero entonces dice la historia que el rey Queche peleó durante 13 veces, que yo dedujo que son 13 meses y 24 días, y 13 meses y 24 noches, y no logró vencer al varón de Rabinal Achi. Por eso se dio por vencido, porque al final del día el Rabinal Achi venció al Rabinal Queche, y este pretendía matarlo, y cuando lo pretendía matar, eh, pensó él, lo voy a llevar ante el rey, porque el rey decida. Me llamó mucho la atención del libro por el contexto histórico que estaba hablando, de que cómo se expresaban los dos uno del otro, porque se expresaban con un respeto, oh varón valiente, oh varón atenuado, el uno del otro. Eran enemigos, pero ninguno se faltaba el respeto. En ningún momento ninguno osó a maldecir o a decir algún tipo de lo que nosotros conocemos con palabras obscenas al otro. Es bien interesante ver ese aspecto de los mayas, porque los mayas tenían muy presente el respeto.
el respeto hacia la naturaleza, hacia las estrellas y hacia el propio ser humano. Entonces es muy interesante ver ese aspecto de los mayas. Cabe mencionar, cabe mencionar de que los mayas, esa era su filosofía de vida, el respeto, ¿verdad? Entonces, luego cuando el Rabinal Achi logra agarrar al Rabinal Queche, lo ata y lo deja con sus sirvientes y va ante el gobernante 5 algo, es que no me recuerdo el nombre del gobernante. Entonces, este señor le dice, no lo mates. Y yo me quedé, porque por lo que iba leyendo pensé, el gobernante va a decir, mátenlo o algo así. No lo mates, le dice, tráelo, ámalo y valóralo. Y yo me quedé impresionado en la parte del libro donde el gobernante, al contrario de pedir la cabeza de ese que lo secuestró y lo pensaba matar, lo decidió perdonar y amar. El Rabinal Quechi en la parte del libro descansa sus armas y dice que irá sin armas a traerlo. Cuando llega allá, el Rabinal, Rabinal Achi dice eso. Cuando llega allá, el Rabinal Queche, cuando lo ve sin armas, menciona el libro que lo golpea, lo intenta matar. Ya no aparece Rabinal Achi en el libro, solo aparecen diálogos con el gobernante y con el Rabinal Queche. El punto es que cuando llega el Rabinal Queche dice que irá a matar al gobernante. Y pasa algo curioso porque en el libro menciona cómo el gobernante, al contrario de querer matar al Rabinal Queche, le ofrece todo lo mejor que tiene, sus armas, sus licores, a la princesa que decía de las plumas verdes y de los pajarillos, le ofrece un montón de cosas, mientras que el otro quiere matarlo. Y llega el Rabinal Queche cuando se muestra ante el gobernante, le dice que lo va a matar, pero entonces el gobernante se para y le dice, no me vas a matar, porque estás en mi pueblo y te puedo matar yo. Y cuando él se da cuenta de eso, el Rabinal Queche dice, da honra, él no, se vuelve sumiso a pesar de que él era el malo de la historia. Y entonces lo único que pide se entrega a ellos y lo único que pide es poder probar todos los placeres que ya le habían ofrecido antes de morirse como señal de su muerte. Entonces vienen y le dan las telas, vienen y le dan a la doncella, le dan los licores, le dan todo lo que le habían ofrecido y al final le dan 12 águilas y 12 jaguares y al final del libro menciona que las 12 águilas y los 12 jaguares lo llevan a la piedra de sacrificio y todos se le van encima y muere. Así termina el libro y así termina la historia. Me gustó mucho el libro porque es una historia, a pesar de que, como dije anteriormente, un poco difícil de leer, repetitiva, puedes aprender mucho del contexto cultural de los indígenas y propios míos, de por qué tenemos ciertos aspectos los guatemaltecos en general como personas, porque malo o bueno que sea, descendemos de una filosofía maya occidental, americano occidental se podría decir. Entonces en nuestros genes están formas o formas de actuar o de pensar que las traemos instaladas de hace mucho tiempo, 2000 años, quizá más. Entonces la filosofía de los mayas es todo el tiempo de respeto, todo el tiempo de amor, a pesar de que se luchaban y se peleaban constantemente pueblos contra otros, siempre permanecía el respeto. Eso me quedó claro en la obra y la obra me pareció muy buena en el contexto de poder entender un poco cómo era la estructura social, la estructura cultural, la estructura filosófica de los mayas, que queda sumamente presente en el libro y yo creo que para el que sea que va a ver este video o si alguna vez alguien lo quiere ver, la única forma de poder apreciar lo que esta como visión maya es leyendo el libro o viendo la obra de teatro. Eso es todo lo que tengo que agregar del video y a continuación me harán unas preguntas para resolver dudas.